Bueno, bienvenidos, ¿no es cierto? En esta nueva clase, ¿no es cierto? De matemáticas, ¿no es cierto? Y en esta ocasión vamos a ver la homotesia, ¿ya? La homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura igual a otra, pero distorsionando el perímetro y el área. ¿A qué me refiero con esto? Ya los voy a mostrar con un ejemplo. Aquí les voy a... El dibujo tal vez no me quede perfecto, lo estoy haciendo a pulso, ¿ya? Así que supongamos que tenemos, ¿no es cierto?, este triángulo, ¿ya? Y yo aplico una homotesia, ¿no es cierto? Así que aquí tengo el triángulo ABC y aquí tengo el triángulo A', B' y C'. Si todavía no saben qué significa este símbolo que está aquí arriba, ¿no es cierto?, vayan a verlo a mi último video que fue de la semana pasada. Si todavía no lo ven, vayan a verlo y luego vean este. Bueno, esta es una transformación isométrica y aquí este punto, que lo voy a colorear con rojo, que lo voy a encerrar con el color rojo, ¿no es cierto? Lo voy a llamar centro de homotesia. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a salir siempre va a tener dos figuras que son iguales en la forma, más no en el perímetro ni el área. Como podemos ver, el área del... Aquí lo voy a pintar con color azul. El área del triángulo ABC es bastante más grande que la del triángulo A'B', C'. ¿Se me entiende? Y aquí, si el lado A'B' es menor que el lado BAB. Ya, entonces, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, este centro, ¿no es cierto?, lo vamos a llamar centro O, centro de homotesia, a donde va a haber una constante que la vamos a llamar K, ¿no es cierto?, donde A', O, ¿no es cierto?, esta distancia va a ser equivalente, o sea, partido a O, ¿no es cierto?, partido ¿no es cierto?, desde este punto hasta el centro homotético, ¿no es cierto?, y va a ser igual, como ya pueden deducir, B'O partido B O, ¿no es cierto?, partido C', O CO, ¿no es cierto? Siempre va a haber una constante donde existen dos tipos de homotesia. Aquí vamos a ir. Esta en específico, esta a la que estoy apuntando, se llama homotesia directa. Porque entonces vamos a llamarla HD, homotesia directa. H directa, ¿ya? Lo vamos a abreviar así, ¿ya? A donde la constante que es K no puede ser 0, eso número 1, eso para todas las homotesias, y que es mayor que eso. K no puede ser 0 y aparte es mayor que 0. Ya, esto se entiende. Estas dos inecuaciones, o esta ecuación e inecuación, ¿se entiende?
Ya, ahora hay donde aquí se derivan tres tipos de homotesia, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrar aquí. Supongo que ya lo habían anotado. Directa, ¿no es cierto? A donde hay tres tipos de homotesia directa. Ya. La primera va a ser que K esté entre el 1 y el 0. O sea, que sea más grande que 0. Recordemos que K no puede ser 0. Y que sea menor que 1. ¿Ya? Que viene siendo la primera homotesia que dibujé acá. Esta es una homotesia directa a donde su constante está entre 0 y 1. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo divido este con este, estoy seguro que me va a dar una fracción propia. ¿No es cierto? Y aquí está la K, está siendo representada por una fracción propia. Recordemos que si K es mayor, va a ser donde si el numerador es mayor que el denominador, ¿no es cierto? Sería una fracción impropia. ¿Por qué? Porque sería 1, y algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3,2, 3 medios, es una fracción impropia porque el 3 es mayor que 2. Y si lo dividimos va a dar 1,5, ¿no es cierto? Es más grande que el 1, ¿no es cierto? Prefiero tener una manzana y media a que solamente una manzana, ¿no es cierto? El segundo caso es que K sea 1. ¿Y qué pasa si K es 1? Bueno, que aquí vamos a dibujar otro triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo mal hecho, ¿no es cierto? Ahí y ahí, ¿ya? Supongamos que este triángulo, ¿no es cierto? Voy a dibujar aquí para que se note. Ahí, ¿no es cierto? Si K es 1, es porque el triángulo homotético en este caso es el mismo que el triángulo original. Es decir, si yo divido A' O partido A O, estoy 100% seguro que me va a dar 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo triángulo que tiene las mismas dimensiones. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica? Y el tercer y último caso, que K sea mayor que 1, es decir, que sea una fracción impropia, ¿no es cierto? Todos los números que son mayores que 1, que son el 99% de los números positivos, ¿no es cierto? Porque recordemos que también están los negativos, son mayores que el 1, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en este caso, ¿no es cierto? Vamos a hacer otro dibujito, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro triángulo original, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, que va a ser el triángulo homotético, ¿no es cierto? Que así lo vamos a denominar. Va a ser más grande que el original. Es decir, vamos desde un triángulo que es más pequeño, ¿no es cierto? O de una figura que es más pequeña que el original. Aquí pasamos a una que es exactamente igual al original. Y luego pasamos a una que es más grande que el original. ¿Ya?
¿Se entiende esta lógica? ¿No es cierto? Bueno, yo he dicho, ¿no es cierto? No sé cuánto llevaremos. 10 minutos. Vamos a ir con con la homotesia indirecta, ¿no es cierto? Donde aquí este pequeño resumen de 10 minutos aquí fue para qué pasa si la homotesia es positiva, es decir, mayor que 1. Pero qué pasa si la constante K, ¿no es cierto?, es un número negativo, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Ya me he perdido, ¿no es cierto? Esto no es para hacer más minutos, sino lo quiero hacer explicarlo todo todo el concepto de homotesia en un solo video. Quiero intentar hacer eso, a ver si la aplicación me ayuda. Aquí, ¿no es cierto? No, esto no es. A ver si la aplicación me ayuda. Y llevamos 12 minutos. Oigan, ustedes se pueden adelantar esto, pero bueno, lo vamos a escribir de nuevo. No es mejor que la repetición, ¿no es cierto? Tenemos la homotesia, ¿no es cierto? A donde tenemos una constante K, que vimos en este primer caso qué pasa si es mayor que 1, ¿no es cierto? Y vamos a escribir esto, ¿no es cierto? A prima, ¿no es cierto? Partido a O, ¿no es cierto? Es lo mismo que B, ¿no es cierto? Partido B, BO, que va a ser lo mismo que C o partido CO. ¿Ya? Todos felices, todos contentos. Ya. Lo que acabamos de hacer en los primeros 10 minutos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la constante K, ¿no es cierto? Esta constante fuese mayor que 0. Pero, ¿qué pasa si la constante es menor que 0? Porque recordemos que K no puede ser 0. Puede ser cualquier número menos el 0. ¿Ya? Así que la vamos a denominar HI, homotesia indirecta. A donde hay tres al mismo, ¿no es cierto? Hay tres tipos, es decir, hay 3 tipos de homotesia, donde lo vamos a resumir brevemente, ¿no es cierto? Y vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, al final de todo esto, ¿no es cierto? Donde, ¿qué pasa si K, ¿no es cierto?, es menor que 0, ojo, pero mayor que menos 1, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos el centro homotético, ¿no es cierto? Y aquí ahí y ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el triángulo, nuestro triángulo original, ¿no es cierto? Repito, esta figura puede ser
un cuadrado, ¿no es cierto? Un pentágono, ¿no es cierto? Un hexágono. Pero la figura más común que se suele utilizar en estos tipos de ejercicios es el triángulo. Porque es la figura geométrica que tiene menos lados, así que complica menos. ¿No es cierto? Aquí tenemos A, B, C, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo que pasó en sobre qué pasaría si el K está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Pero aquí este va a ser más chico y con y con la orientación cambiada. Aquí en matemáticas la orientación es la dirección de la punta. Si aquí esta figura está apuntando hacia allá, y esta figura está apuntando hacia allá, es decir, es un número negativo que cumple con la condición de que está entre el 0 y el menos 1. Y aquí K, como dije, hay tres tipos de casos, sea menos 1. Bueno, aquí vamos a utilizar esta misma gráfica, ¿no es cierto? Donde K va a ser lo mismo, pero mirando al otro lado. ¿Ya? Es decir, va a tener la misma proporción, el mismo perímetro, la misma área, ¿no es cierto? Pero va a estar mirando a otro lado. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si K fuese menor que menos 1? Es decir, ¿qué pasaría si esto ocurriera, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer otro porque ya este está un poco lleno, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, vamos a dibujar, ¿no es cierto? Ahí. Y aquí tenemos el triángulo original, ahí, y ahí, ¿no es cierto? Triángulo original. Entonces, el triángulo, ¿no es cierto?, homotético va a tener distinta orientación, ¿no es cierto? Es decir, distinta dirección y más grande, ¿no es cierto? Si en la homotesia directa, si K es más grande que 1, va a tener la misma dirección, pero va a ser más grande. Aquí ocurre lo mismo, pero cambiando la dirección, cambiándole el sentido, la orientación. O por ejemplo, si K fuera menos 2, entonces este va a tener el doble del área, el doble del perímetro, y aparte va a estar mirando al otro lado. ¿Ya? ¿Ya? Esto hay que sabérselo bien porque de vez en cuando, ¿no es cierto?, puede venir un ejercicio de homotesia. Aunque no recuerdo exactamente si la homotesia la sacaron, pero hay que tener una noción porque puede que en algún ejercicio nos puedan escribir, ¿no es cierto? Podrían mezclar un poco de funciones con homotesia, ¿no es cierto? Y ahí complicarlos porque eso nos puede dificultar el ejercicio. Así que si nosotros tenemos una noción clara y básica de esto, podemos desarrollar el ejercicio con pocas dificultades. Ahora, depende del ejercicio. Si tengo la función de habla y aplico una homotesia de menos 50, ¿qué área va a tener el triángulo homotético, por ejemplo? Y ahí me están diciendo que tengo que dibujar una función, ¿ya? Luego multiplicar eso por menos 50 y sacar el área, creo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto llevamos? Llevamos 20 minutos de video.
Ya. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la homotesia no puede ser, digo que la constante no puede ser 0. Porque si es 0 se anula, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? A ver si la aplicación me ayuda, ¿no es cierto? Y no me echa a perder de nuevo, ¿no es cierto? A ver, porque si tenemos un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Es igual a x, ¿no es cierto?, partido por 2. Aquí el 2 pasa multiplicando y el 0 pasa dividiendo. Y como no existe la división por 0, se indetermina, ¿no es cierto? No, y si se indetermina no podemos sacar el origen, uno de los lados, ¿no es cierto?, del triángulo. Ya, así que espero que lo hayan anotado, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Aquí tenemos el centro homotético, ¿no es cierto? Y lo vamos no, esperen, ¿no es cierto? Primero voy a trazar las líneas, ¿no es cierto? Y luego a pintar el centro homotético. Ahora bien, si la aplicación me quiere ayudar, sería de bastante ayuda, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A ver, aquí, ahí, y no, eso parece un triángulo, ¿no es cierto? A ver si lo puedo a ver si lo puedo porque si lo borro manualmente tengo que borrar todo y hacerlo todo de nuevo, ¿no es cierto? Ahí y no, ahí a ver, ahí y ahí cambio, ¿no es cierto? Ahí voy a arreglarlo ahí y ahí, ¿no es cierto? Ahí tengo el centro homotético y aquí tengo el triángulo, ¿no es cierto? El triángulo ABC, ¿no es cierto? A, B, C, ¿no es cierto? Y aquí voy a hacer esto un poco más grande, ¿no es cierto? Y tengo, ¿no es cierto?, este triángulo. ¿No es cierto? Un ejemplo, ¿ya? A', S' y B', ¿ya? Aquí tengo aquí tengo 3, 4 y 6. Y aquí tengo el 9, ¿no es cierto? 9, y en la pregunta me dice que tengo que sacar el triángulo, ¿no es cierto? O sea, tengo que sacar el lado B', C' y A', C', ¿no es cierto? A ver qué minuto del video es. Ya, van a tener hasta el minuto 30, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlo, ¿no es cierto? Para poder desarrollar, ¿no es cierto?, este ejercicio. Voy a aprovechar de poner el reloj ahí.
y podrán realizar este ejercicio, ¿no es cierto? Ya yo estaré aquí, ¿no es cierto? Esperando. Mientras tanto se pueden suscribir al canal, darle una manita arriba, un comentario, pueden compartirlo. El video, como los últimos que he estado subiendo, ¿no es cierto? Y aparte esta es probablemente la sección más larga, ¿no es cierto? Y voy a aprovechar, ¿no es cierto?, de ver, para el que no sepa, ¿no es cierto?, de qué va la prueba, ¿no es cierto?, de transición universitaria, ¿no es cierto? Sí, siempre es bueno saber el temario, ¿no es cierto? Porque podríamos estar perdiendo, no perdiendo el tiempo, sino distribuir mal el tiempo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, sacaron homotesia, ¿no es cierto? Y podríamos estudiar, no sé, por ejemplo, raíces, ¿no es cierto?, que nos cuestan un poco más. Ya quedan poco más de 3 minutos. Ya, para los números, ¿no es cierto?, van a haber operaciones y orden de conjuntos de números enteros racionales y reales, es decir, las papomudas, ¿no es cierto?, el concepto de cálculo, concepto y el cálculo de porcentaje, ¿no es cierto?, sacar el porcentaje básicamente, las propiedades de las potencias de base racional y de exponente racional, es decir, potencias, todo lo que tiene que ver con potencias, que creo que eso es bastante, bastante fácil de aprendérselo, ¿no es cierto? Porque solamente hay que aprenderse las propiedades y hacer algún que otro ejercicio fácil, medio y complicado. Luego, las raíces enésimas, logaritmos, las relaciones que hay entre una potencia, una raíz y un logaritmo. Eso simplemente es para los números. Para álgebra viene productos notables, quedan 2 minutos. Factorización, operaciones combinadas, ¿no es cierto? Operaciones algebraicas. Viene ecuación e inecuaciones lineales, que creo que lo vimos. Vimos las ecuaciones lineales. Las inecuaciones creo que lo vimos en un video de octavo. Luego sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, con casos que tienen una solución, infinitas soluciones, o que no, derechamente no tiene, ¿no es cierto? Y les voy a dar 2 minutitos más, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, también ecuaciones de segundo grado, cuando tiene 2, 1 o no tiene solución real, ¿no es cierto? Función afín, lineal y gráfico de la función cuadrática, considerando las variaciones de sus parámetros, ¿no es cierto? Saber cómo se mueve, básicamente. Y puntos especiales de la geometría, de la gráfica de la función cuadrática, ¿no es cierto? Vértices, intersecciones con los ejes, ¿no es cierto? Para la geometría ya vienen nuevos temas, ¿no es cierto?, como el teorema de Pitágoras, que lo vimos. El perímetro de área de un triángulo para paralelogramos, trapecios y círculos, puntos y vectores en el plano cartesiano, rotación, traslación y reflexión de geometrías, de figuras geométricas, que eso sí lo vimos.
criterios de semejanza que lo vimos, modelo escala, teorema de Tales, lo vimos, concepto y propiedades de homeotesia, que lo estamos viendo ahora. Y en probabilidades viene la tabla de frecuencia absoluta y relativa, tipos de gráficos, que creo que lo vimos en octavo, medidas de tendencia central y de rango, creo que lo vimos también en octavo. Ya quedan 2 minutitos, recuerden que los di 2, ¿no es cierto? Cuartiles, percentiles, diagramas de cajón, que lo vimos, lo tenemos que profundizar. La probabilidad, regla aditiva y multiplicativa de las propiedades, principio multiplicativo y permutación y combinación, lo cual lo deja, en mi opinión, bastante fácil. Creo que lo más complejo vendría siendo sacar el perímetro y área de un paralelogramo, porque depende de cómo sea la figura, y de un trapecio, ¿no es cierto? El círculo es bastante es algo fácil, ¿no es cierto? Nos tienen que considerar, o sea, tiene que haber una, o nosotros nos dan pi, ¿no es cierto? O la prueba nos da pi, o no lo consideramos, o solamente consideramos pi, no como 3,1416. ¿Ya? Y la función cuadrática, que a veces puede traer problemas, pero en sí no está tan difícil. Ya quedan 30 segundos en el reloj, ¿no es cierto?, para que llegue a los 32 minutos. Y este va a ser el único ejercicio, ¿no es cierto?, porque hay que ver homeotesia vectorial, perdón. Vectorial, homeotesia vectorial, que tiene que ver con los vectores. Así repasamos un poco con los vectores, porque siempre hay que tener la noción de eso. Ya quedan 3, 2, 1. Ya. Aquí ¿no es cierto? Aquí me dan AB, ¿no es cierto? Me dan AB, que es 3, ¿no es cierto? Y me dan, ¿no es cierto?, A' y B'. Aquí no me dan la distancia con el centro homotético. Espero que se lo hayan dado cuenta, por eso di 2 minutos más. Que eso es 9, ¿no es cierto? Como es una, y lo vamos a dividir, ¿no es cierto? Porque puede ser, y es 1/3, ¿no es cierto? Y este va a ser, ¿no es cierto?, nuestra constante. Como podemos ver, así que no, mentira, es al revés. Es al revés, ¿no es cierto? Aquí aplicamos una potencia negativa, ¿no es cierto? Cuando no existen, se van a cambiar los papeles y es 3. ¿Ya? K es nuestra constante, K es nuestra constante. Así que AB es el tercio, ¿no es cierto?, de A'B'. Así que I, ¿no es cierto? Esto lo voy a aprovechar de borrar. Y va a ser 12. ¿Por qué 12? Porque 4 por 3 me da 12. Y X, ¿no es cierto? Esta es una X, ¿no es cierto? Una X. Y X va a ser 18. ¿No es cierto? Todo esto está en relación 1 es a 3. ¿No es cierto? Cada una manzana me compro 3 peras. ¿Ya? Ahora, si aquí me hubiesen dado 4 y aquí 5, ahí sí podría haber sacado la distancia que hay entre B', 0 partido. Ahí pude haber sacado, ¿no es cierto? Pero me estaban preguntando por el perímetro, ¿no es cierto? Y aquí estaba la homotesia, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar. Y vamos a ir con la... a ver si
La aplicación me quiere ayudar, ¿no es cierto?, amplificando para... creo que me pasé, ¿no es cierto? Creo que aquí está bien, ¿no es cierto? Y vamos a ver la homotesia vectorial. ¿Ya? Y como lo dice su nombre, tiene que ver con los vectores, y los vectores tienen que ver con el plano cartesiano, es decir, por ejemplo, este es un vector. ¿Ya? Ese es un vector, recordemos que el punto origen es el 0,0, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Ya? Lo escribo con estos números para ahorrarme tiempo, ¿no es cierto? Este es un vector, ¿no es cierto?, que tiene esta forma x, y. A donde, si no me dicen, ¿no es cierto?, en donde empieza el vector, yo asumo que empieza en el origen, es decir, en el 0,0. Pero si no, me lo tienen que dar. Y si no me los da, yo asumo, yo digo, este vector nace en el 0,0. Y si no, puede ser acá, ¿no es cierto? Puede estar acá, ¿no es cierto? Porque recordemos que aquí una cosa es esto, otra cosa es esto, otra cosa es esto, ¿no es cierto? Con signo negativo ahí, ¿no es cierto? X es un valor independiente al de Y, ¿no es cierto? O sea, depende de qué número lo hagamos, ¿no es cierto? O sea, en qué contexto lo estamos haciendo, porque aquí lo estamos haciendo bajo los vectores, pero si lo estamos haciendo bajo el contexto de función, x, o sea, y depende de x, pero si a mí me piden x, y x depende de y. ¿Por qué? Porque me están dando y no x. ¿Se me entiende? ¿Ya? Así que... Así que resumido todo esto, ¿no es cierto? Yo puedo multiplicar un vector. ¿Pero cómo? ¿No es cierto? Yo puedo multiplicar el vector, ¿no es cierto?, por ejemplo, b. Ojo, si esto, ¿qué significa? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se dice? Se llama vector b. Si aquí me ponen un b, por ejemplo, cualquier otra letra, la A, ya, vector A, ya, vector b, vector d, vector z, ¿ya? Y si donde esta la acabo de encerrar, tiene puede adoptar tres diferentes situaciones. A ver si la aplicación me ayuda, a ver cuánto llevamos, ¿no es cierto? 38 minutos. Bueno, donde A puede ser 0, menor que 0 o mayor que 0. ¿Ya? Donde si es 0, el vector queda en el 0, 0. Es decir, en el origen. A donde si es menor que 0, cambia el sentido, ¿no es cierto? Cambia el sentido. Es decir, la dirección. Es decir, cambia la orientación, la dirección. ¿A dónde va? Si va a la derecha, lo cambio, voy a la izquierda. ¿Ya? Y si es mayor que 1, mantiene el sentido. Mantiene el sentido.
¿Va? Sentido. Ya, todos felices, todos contentos. Y yo que me alegro. Y no sé qué pasó aquí. Pero creo que ya llevamos 40 minutos, ¿no es cierto? Y ¿dónde vamos a ir con ejemplo? ¿Ya? Ya tengo el vector b, ¿no es cierto? Hay una cosa que también puedo multiplicar vectores, ¿no? Y si multiplico por una a, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Sé que es a por x, y, donde es lo mismo que decir a, ¿no es cierto? A x, a y, ¿no es cierto? Donde ya vimos las situaciones, ¿no es cierto? Donde se puede amplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el más chico es el original, ¿no es cierto? Y lo multipliqué por a, ¿no es cierto? Luego el siguiente lo multipliqué por 0, es decir, quedó en el origen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me están dando dónde empieza la dirección, dónde empieza el vector. Si no me lo dicen, yo asumo que está en el 0, 0. Y entonces aquí, ¿no es cierto? También puede ser un número propio, ¿no es cierto? Ahí, propio pero negativo, ¿no es cierto? Y aquí puede ser también menos 1, que también puede ser, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto? Menor que menos 1, ¿no es cierto? Es decir, pueden tomar, puede ser mayor que 1, 1, entre 0 y 1, 0, entre menos 1 y 0, que sea menos 1 o que sea menor que menos 1. ¿Ya? Todo es así, ¿no es cierto? Todo eso puede ser, ¿no es cierto? Puede ser el doble, el triple, cuádruple, ¿no es cierto? Y creo que es un buen momento para dejarlo aquí, ¿no es cierto? Ya 42 minutos de video, ya. Nos vemos en el siguiente video.